Antes de comenzar con el video, muchísimas gracias a todos los que se acercaron en el World Championship Qualifier de hace unos días en Guadalajara. Cada una de las interacciones que tuvieron conmigo hizo que este fuera el evento que más he disfrutado. Espero próximos eventos para poder convivir y sobre todo para poder jugar con muchas más personas. Pero de verdad, muchas gracias por todo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Battling Boxer. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, es un amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Battling Boxer hizo su debut en el sobre de Lord of the Tachyon Galaxy en 2013. Arquetipo de monstruos de atributo de fuego y de tipo Warrior. Están orientados a la invocación de Xyz. Su mecánica única es que están muy orientados a poder sobrevivir la fase de batalla o a poder sobrevivir la destrucción a través de efectos. El estilo de juego del deck es de combo, está orientado a un juego de agro y de control. Quieren invocar sus múltiples monstruos de Xyz para poder resolver los juegos. Si estamos yendo primero, para poder hacer una suerte de control específicamente a través de las cartas de counter para que al siguiente turno podamos explotar en nuestro juego y poder jugar, o si estamos yendo segundo, el estar utilizando algunas capacidades de beatdown para poder romper los campos del oponente y también alcanzar la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero tenemos a Big Bandage. Una vez por turno esta carta no puede ser destruida por batalla. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Battling Boxer en nuestro cementerio o uno de nuestros monstruos Battling Boxer removidos que tenga un nivel. Todos los monstruos que controlamos actualmente se vuelven de ese nivel. Monstruo pensado para poder modificar los niveles en campo para poder realizar la invocación de Xyz. Revisando los demás nombres del deck se verá que pudo ser un efecto que ayudaría a estos objetivos, pero gracias a soporte o por simple eficiencia de juego nunca fue algo útil o relevante. Este no se utiliza. Luego tenemos Counter Punch. Durante el damage step de cualquier jugador, cuando un monstruo Battling Boxer que controlamos ataca o es atacado, podemos remover esta carta desde nuestra mano cementerio como costo. Ese monstruo gana 1500 puntos de ataque hasta el final de este turno. Solo podemos usar este efecto de Counter Punch una vez por turno. Hand Trap de batalla para el arquetipo. Ganar 1500 puntos de ataque contra efectos del juego como Honest y similares hace que se deje mucho que desear, pero la cantidad de ataque ganada es muchas veces más que suficiente para poder resolver los problemas del deck. No es un mal efecto de ninguna forma, pero el elemento sorpresa de la carta depende de que el rival no tenga conocimiento de esta, provocando que no se deba buscar y por ende usar más copias, entorpeciendo mucho de lo que hace el deck. Si fuera un monstruo de nivel 4 podría ser una opción, pero el deck no se puede permitir llevar este elemento. Con todo y esto, gracias al soporte, si quisieran utilizarlo, una copia no sería lo peor para poderla probar y aprovechar al máximo. Rabbit Puncher. Al inicio del damage step, si esta carta ataca un monstruo en modo de defensa, destruimos a ese monstruo. Monstruo directo para poder solucionar monstruos con inmunidades o incluso con cierta estadística de ataque. Su problema es el nivel, consumir la invocación normal y que no aporta mucha más al deck. Tampoco se utiliza. Luego tenemos a Rip Gardna. Durante el turno de cualquier jugador podemos remover esta carta desde nuestra mano cementerio para luego seleccionar un monstruo Battling Boxer que controlamos, todo esto como costo de requerimiento. Lo removemos hasta nuestra siguiente Standby Phase. Efecto pensado para poder quitar un monstruo de campo y para el siguiente turno tener el cuerpo adicional y hacer jugadas de Xyz. Para el momento de creación de la carta no era un mal efecto, hoy en día es absolutamente inútil, tampoco se lleva. Para los monstruos de nivel 4 y los principales del deck, primero tenemos a Chief Second. Es una de las cartas nuevas. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque y controlamos un monstruo de atributo de fuego y o un monstruo de tipo Warrior, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos negamos el ataque. Luego removemos un monstruo en el campo hasta la fase final. Solo podemos usar este efecto de Chief Second una vez por turno. Hand Trap de batalla para poder lidiar contra algún monstruo del oponente. El no hacer target haría que esta fuera una versión mejorada de Rip Gardna y permitiría soportar muy bien la fase de batalla. Su otro efecto es que durante nuestra main phase podemos invocar de forma normal un monstruo Battling Boxer de forma adicional a nuestra invocación normal del turno. Solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Este es un efecto continuo mientras está en campo. El ganar una invocación normal adicional es fantástico para los objetivos del deck, desde lo más simple como tener dos cuerpos en campo para hacer una invocación de Xyz y también para poder aprovechar efectos como de Switch Hitter o de Headgeared, solo mencionando algunos. Chief Second es peculiar, no es una carta con la que queremos comenzar los combos debido a ser un punto de algo muy claro para el deck, pero sí queremos obtener su efecto cada turno para explotar las jugadas al máximo. Su efecto de Hand Trap es bueno, pero depende mucho de contra qué deck se esté utilizando para aprovecharlo. Aun con esto, es una carta que se ha visto a números máximos por lo útil que es. Luego tenemos a Glassjaw. Cuando esta carta es seleccionada para un ataque, destruimos esta carta, efecto que le hace un golpeador bueno, pero un punto vulnerable para nuestro juego. Su otro efecto compensa con creces esto, y es que cuando esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Battling Boxer en nuestro cementerio excepto Glassjaw y añadimos ese blanco a nuestra mano. Esto no es una vez por turno y el deck tiene muchísimas formas de lograr esto, desde efectos controlados como Headgeared, King Dempsey, Shadow, hasta los aleatorios como Spirits y adicionales. Glassjaw es el monstruo de ataque más alto de forma natural en el deck, lo que le ayuda mucho para resolver problemas temprano en el turno, y la forma en que genera ventaja es increíble mientras más dominio se obtiene
tiene del deck. Vemos su uso entre 1 y 2 copias. Similar a Chief Second, no es una carta que queramos ver en la mano inicial, pero sí lo queremos poner en circulación para aprovechar su efecto al máximo. Luego tenemos a Headgeared. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos enviar un monstruo Battling Boxer desde nuestro deck al cementerio. Este es el Armageddon Knight temático para poder enviar piezas al cementerio. Considerando efectos en cementerio como Glassjaw, que ya vimos, y algunos que nos falta revisar, hace muy útil su uso, pero rara vez será bueno empezar un combo con esta carta. Para su otro efecto, una vez por turno, esta carta en modo de ataque boca arriba no puede ser destruida por batalla. Este efecto para su tiempo de creación le permitía aguantar un turno para luego funcionar como material de Xyz. Headgeared es una gran pieza a utilizar, pero se siente mucho más útil para turnos 3 y posteriores, que ya tenemos cementerio y que incluso se ve acompañado por cartas como Chief Second para controlar y provocar esto de mucha mejor forma. Su uso es peculiar, es un efecto que puede desencadenar muchos combos, pero no es una carta que queramos ver de inicio de juego. Los que optan por usarlo lo llevan a 1 o 2 copias, pero jugadores que buscan los juegos más rápidos o que usan muchos complementos incluso no la llevan. Luego tenemos a Promoter, también es de las cartas nuevas. Si nuestro oponente controla un monstruo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. De esto, aun cuando use un efecto que activa, no importa si nosotros tenemos o no monstruos, solo importa si el rival tiene monstruos, provocando que podamos usarlo como una extensión en prácticamente cualquier punto. Podemos tributar esta carta como costo. Invocamos de forma especial hasta 2 monstruos Battling Boxer con nombres diferentes desde nuestro deck, excepto Promoter. Esto le convierte en su Rescue Rabbit temático. El invocar monstruos con nombres diferentes no es ningún problema, ya que incluso nos permite traer nombres que ya revisamos como Glassjaw, Second Chief y algunos adicionales que queremos aprovechar para las jugadas de Xyz. Esto incluso puede sustituir el uso de muchas de las cartas ya explicadas, y en lugar de usarlas como invocaciones normales o llevarlas a más copias, podemos usarlos a números menores e invocarlos con este. Para su último efecto podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Incrementamos o reducimos los niveles de todos los monstruos Battling Boxer que controlamos actualmente por 1. Este efecto para poder modificar niveles y acceder a jugadas de rango 3 o 5 es increíble para los objetivos del deck. Previo a esto, invocar sus monstruos de rango 3 o 5 requería nombres muy incómodos o jugadas que rara vez saldrían. Esto le da un control muy amplio para poder usar todo ese abanico de gran forma. Solo podemos usar cada efecto de Promoter una vez por turno. No podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos cualquiera de los efectos de esta carta, excepto monstruos Battling Boxer. La restricción genera mucho pesar al comenzar a utilizar el deck, pero viendo que tiene 3 efectos increíbles, hace bastante lógica la decisión. Promoter es sencillamente el efecto que queremos utilizar cada turno, sea como invocación normal cuando vamos primero y el rival no tiene monstruos, o que es una impresionante forma de provocar al rival o hacer combo. Es por mucho la carta que queremos usar cada turno. Se ve a 3 siempre. Esta carta hace la diferencia en turnos explosivos y los combos que pueda hacer el deck por completo. Luego tenemos a Shadow, que durante nuestra main phase podemos desacoplar un material de Xyz de un monstruo de Xyz Battling Boxer que controlamos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Shadow una vez por turno. Extender pensado inicialmente para aprovechar los efectos de Glassjaw y de Lead Joke. Es un extender útil y que no tiene mayor valor, aunque es el único extender del deck que no tiene una consecuencia mayor. También el controlar y decidir qué materiales de los monstruos de Xyz caen le ayuda mucho. Es una carta útil, pero en definitiva ha caído en su uso. Se le ve entre 1 y 2 copias dependiendo de qué tan útil es el cuerpo adicional en campo para nuestra construcción. Luego tenemos a Sparrer. Si controlamos un monstruo Battling Boxer, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, no podemos conducir nuestra fase de batalla por el resto de este turno. Este es justamente el otro extender del deck. Quedarse sin fase de batalla es algo terrible considerando mucho de lo que se quiere hacer con esta. Al mismo tiempo, cuando vamos primero o cuando ya usamos la fase de batalla, es un extender que no es una vez por turno y es muy útil. Esta varía muchísimo en las construcciones. Jugadores que lo usan hasta 2 o 3 copias por los cuerpos adicionales para hacer combos, hasta jugadores que no lo usan por querer usar la fase de batalla en todo momento. Hagan sus propias pruebas para poder decidir un número de este. Luego tenemos a Switch Hitter. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos seleccionar un monstruo Battling Boxer en nuestro cementerio. Invocamos de forma especial ese blanco. No podemos invocar monstruos de forma especial durante el turno que activamos este efecto, excepto monstruos Battling Boxer. Este es su suerte de Debris Dragon temático. El poder invocar de vuelta un Battling Boxer implica todo el arquetipo y con efectos para controlar que esté en cementerio como el Headgeared y combos que veremos más adelante. Este también es una carta para hacer toda la invocación de Xyz. El problema de este es que consume la invocación normal y detener cementerio, pero similar a Headgeared, con complementos en campo y cementerio, esta se puede hacer excesivamente útil con cómo funciona el deck ahora. De nuevo, similar a Headgeared, muchos jugadores no lo llevan, pero con el dominio del deck esta puede desencadenar muchísima ventaja que el deck puede capitalizar muy bien. Puede no aparecer o estar a 2 o una copia. Luego tenemos a Uppercutter, que también es de las cartas nuevas. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir un monstruo Battling Boxer o una trampa counter desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Uppercutter. Este buscador adicional hace de las cartas más importantes del deck. Esto nos aseguraría que estemos obteniendo lo que sea que busquemos para el combo. Puede ser algo directo como Sparrer para un segundo cuerpo, detener
complementos puede ser Promoter o Shadow, o incluso la búsqueda de la counter de trampa, que incluso nos ayudaría para el siguiente turno. Su otro efecto es igual de impresionante. Si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos activar uno de estos efectos. Invocamos de forma especial un monstruo Battling Boxer desde nuestro cementerio excepto Uppercutter, o colocamos una carta counter desde nuestro cementerio. El poder reciclar un monstruo o una trampa para el siguiente turno nos da la máxima flexibilidad sobre si queremos un recurso inmediato o una carta para el siguiente turno, que la mayoría del tiempo estará en línea. El único pero de la carta es que debe ser enviada por efecto, lo que comparte con algo como Glassjaw, pero que el deck tiene increíbles formas de poder controlar y provocar. El único pero de la carta es que solo podemos usar un efecto de Uppercutter una vez por turno y solo una vez ese turno, provocando que al inicio sea un recurso incómodo, pero que con práctica se invoque en nuestro turno y se envía al cementerio en el turno del oponente para poder generar reciclaje a través de quitarlo como material de exil y algunas otras jugadas. Uppercutter no lo parece, pero también es increíble en lo que le da al deck. Siempre se utiliza 3 copias. Por último de main deck tenemos a Veil. Cuando tomamos daño de batalla, invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, ganamos puntos de vida igual al daño que tomamos. Suerte de hand trap de batalla para poder tener un cuerpo de forma adicional, muy utilizada en otros puntos o incluso en algo como Duel Links debido a lo sobresimplificado, pero Veil ha envejecido muy mal. Requiere ser usada en turno 2 o posterior, no tener cuerpos en campo y en general todo lo que podría ofrecer útil es un cuerpo adicional, lo que se ve muy superado por las capacidades que tiene el deck hoy en día. Por ello ya no se utiliza. Para el extra deck todos sus monstruos son de Xyz. Primero tenemos a Cheat Commissioner, es un monstruo de rango 3 genérico. Todos los monstruos que el oponente controla deben atacar si es posible. Mientras controlamos otro monstruo Battling Boxer, nuestro oponente no puede seleccionar esta carta para atacar, y cuando un ataque es declarado envolviendo otro monstruo Battling Boxer que controlamos, podemos desacoplar 2 materiales desde esta carta. Miramos la mano del oponente y luego colocamos una carta de magia desde su mano a nuestro lado del campo. Monstruo utilizado principalmente para provocar que el rival debe enfrentarse contra nuestros monstruos más potentes como Lich Joke, o incluso provocar algo como Nova Kaiser. El poder ver la mano del rival e incluso robar una carta de magia es un efecto útil, pero dependiente del oponente, sumado a que por cómo ha evolucionado el juego es muy poco probable que pueda caer en algo así cuando incluso se da el conocimiento de esta carta. Previo a la entrega del soporte era una carta absolutamente inútil de usar por los requerimientos de nivel 3 fuera de usar motores ajenos al deck. Gracias a Promoter y la manipulación de niveles se puede invocar fácilmente, pero será difícil que puedan poder aprovechar o encontrar un juego en el cual sea absolutamente necesario o la carta correcta para poder ganar. Por lo mismo no se debería de usar, pero si lo quieren llevar en su deck, una copia tendría que ser suficiente. Luego tenemos a King Dempsey, es un monstruo de rango 4 genérico, es de las cartas nuevas. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos tomar un monstruo de nivel 4 o inferior Fire Warrior o una magia o trampa Battling Boxing desde nuestro deck y la añadimos a nuestra mano o la enviamos al cementerio. Este es un efecto con implicaciones increíbles. Lo primero es que la búsqueda es en su invocación especial, provocando que efectos como de Switch Hitter, Uppercutter, su invocación de Xyz y muchos más nos puedan dar este valor. Lo otro es que esta elección de poder agregar o tirar nos va a acomodar el recurso que necesitemos, sea tener una carta adicional para el turno o para poder provocar o acomodar un uso desde el cementerio, así que incluso le ayuda a que podamos usar esto hasta el turno del rival. Su otro efecto, como un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde un monstruo que controlamos, y si lo hacemos, nuestro oponente no puede seleccionar nuestros monstruos Battling Boxer que controlamos con efectos de cartas este turno. Lo que quitamos de material puede ser a un monstruo ajeno, solo debe ser un monstruo de Xyz que tenga un material. El prevenir la selección de efectos es útil, considerando que lo hace por el resto del turno y es a todos los monstruos temáticos, provocando que entonces solo efectos que no seleccionan nos puedan afectar. No obstante, este efecto no detiene una selección hecha previamente, provocando que se deba utilizar idealmente al inicio del turno para que podamos proteger de mejor forma nuestras cartas. A cambio, esto incluso es una gran forma de poder provocar ciertos elementos para que caigan al cementerio de forma controlada, desde algo como Glassjaw u Uppercutter hasta tener cuerpos o efectos en cementerio como de Promoter y muchos más. Solo podemos usar cada efecto de King Dempsey una vez por turno. Es increíble lo que nos abre de opciones King Dempsey. Si bien no es el monstruo jefe para poder resolver los juegos a través de la fase de batalla, sí es el monstruo que queremos invocar y aprovechar en cada turno. Es tan importante que se recomienda llevarlo a números máximos. En papel, por cómo funciona, se pueden salir con la suya solamente teniendo una o dos copias, pero tener siempre la disponibilidad de invocarlo de extra deck es algo muy recomendable. Luego tenemos a Lich Joke, que es un monstruo de rango 4 que pide 2 monstruos Battling Boxer de nivel 4. Si uno o varios monstruos Battling Boxer que controlamos fueron a ser destruidos por batalla por efecto de carta, podemos desacoplar un material de Xyz desde esta carta en lugar de destruir uno de esos monstruos. Este efecto de protección es increíblemente útil para poder mantener a flote nuestros monstruos, y en su tiempo era una increíble forma de poder controlar lo que estaba en campo. El pero de esto es que solamente puede proteger un monstruo cuando hay destrucción masiva, pero la opción de mantenerlos en campo es muy buena. Su otro efecto, y que es obligatorio, es que cuando uno o varios materiales son desacoplados desde esta carta gana 800 puntos de ataque, y esto lo hace el monstruo jefe del deck. Se convierte en un monstruo de 2200, 3000 o 3800 puntos de ataque, lo que no es algo a subestimar, e incluso no debemos de destruir para provocar esto. Con efectos como de Shadow o de King Dempsey nos ayudarían a poder decidir cuándo tendremos este beneficio. Lich Joke es de forma modesta el monstruo jefe del deck. Tener un cuerpo de 3800 de ataque en campo para poder golpear, o un poco menos dependiendo de sus materiales, y tener control de
cuando las cartas abandonan el campo es un poco de lo que nos da esta carta. Se ve su uso en turno y 2 copias. Dependiendo qué tanta importancia le den a este monstruo es sobre si se recomendaría llevar a más copias para incluso con una segunda copia proteger a la primera, o si solo es un recurso que será útil de vez en vez. Luego tenemos al número 79, que es el Battling Boxer Nova Kaiser. Es un monstruo de rango 4 genérico. Una vez por turno podemos acoplar un monstruo Battling Boxer desde nuestra mano cementerio a esta carta como material de Xyz. Esta carta gana 100 puntos de ataque por cada material de Xyz acoplado a este monstruo. Este efecto inicialmente era para poder tener más presencia. Hoy en día se vuelve una increíble forma de poder controlar el uso de recursos. Podemos usar este efecto para poder acoplar algo como Glassjaw u Uppercutter desde el cementerio y luego utilizar algo como Shadow o King Dempsey para poder tirarlos y obtener valor, ayudándole mucho para poder acomodar jugadas. Cuando esta carta que controlamos es destruida por una carta del oponente, sea por batalla o por efecto de kata, y enviada a nuestro cementerio, podemos seleccionar monstruos Battling Boxer de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio, igual y este número de materiales de Xyz que esta carta tenía en el campo. Invocamos de forma especial esos blancos. Suerte de Soul Charge dependiendo de cuántos materiales teníamos para este monstruo. La posibilidad de poder tener tanta presencia en campo considerando todos sus recursos permitirían incluso que lo estrellemos contra el rival para tener un número significativo de recursos en circulación. Nova Kaiser ha perdido mucho de su atractivo. Inicialmente era una increíble forma de poder asegurar que tendríamos una jugada de Xyz para el siguiente turno. Ahora mismo no es una carta mala, pero con objetivos más claros como King Dempsey y otras de sus cartas ya no es lo que solía ser. No obstante, vale la pena hacer la nota de que es recomendable de al menos tener una copia en el deck para la jugada de su nuevo monstruo jefe que veremos más adelante. Por lo mismo, la mayoría de jugadores han optado por llevarlo a una copia. Luego tenemos el número 105 al Battling Boxer Star Cestus. Es un monstruo de rango 4 que pide 3 monstruos de nivel 4. Durante el Battle Step de cualquier jugador, si un monstruo Battling Boxer que controlamos pelea contra un monstruo del oponente, podemos desacoplar un material de Xyz desde esta carta. Negamos los efectos de ese monstruo del oponente hasta el final de este turno. Ese monstruo que controlamos no puede ser destruido por batalla y además nuestro oponente toma cualquier daño de batalla que hubiéramos tomado por esa batalla. Star Cestus es de forma peculiar la forma en que quiere el deck ganar, aun si no puede vencer un monstruo del rival. La idea sería que pudiéramos estrellarnos contra el oponente con algo como Cheat Commissioner y poder ganar a través de hacerle ese daño a nuestro oponente. También es una de las pocas formas que tiene el deck para negar efectos, lo que será un problema y una constante que tiene el deck. Star Cestus es peculiar en el respecto de que no es una carta muy útil o una que pensemos para resolver los juegos, pero sí habrá puntos específicos donde brille mucho y similar a Nova Kaiser también es necesario para obtener el máximo valor de algunas de nuestras cartas. Luego tenemos al número C79 el Battling Boxer Commander Caesar, también es de las cartas nuevas, es un monstruo de rango 5 que pide 3 materiales, gana 200 puntos de ataque por cada material acoplado, lo que le hace de entrada el monstruo más fuerte del deck, ya que gracias a combos simples con Promoter podemos invocarlo de forma natural, haciendo que tenga 3200 puntos de ataque gracias a este incremento, que si bien es menos de los 3800 proyectados para Lead Joke, este los tiene fácilmente y no a través de ya no tener materiales. Una vez por turno, cuando nuestro oponente fuera a invocar uno o varios monstruos de forma especial como un efecto rápido, podemos desacoplar 2 materiales desde esta carta, y si lo hacemos, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos ese o esos monstruos. Esta suerte de Solemn Strike es increíblemente útil. El negar la invocación de uno o varios monstruos es una interacción en una ventana del juego muy pequeña, que esto podría evitar enfrentarnos a cartas que serían un problema de permitir que lleguen al campo. Por último, si esta carta tiene el número 70 al Battling Boxer Nova Kaiser como material, gana este efecto. Una vez por turno, cuando un ataque es declarado envolviendo nuestro monstruo Battling Boxer y un monstruo del oponente, enviamos un monstruo Battling Boxer desde nuestra mano o deck al cementerio, y si lo hacemos, acoplamos ese monstruo del oponente a esta carta como material. Esta es una impresionante forma de poder lidiar contra amenazas que tenga el rival. Este efecto no hace target, es una suerte de Foolish Burial, lo que incluso nos permite avanzar en el plan de juego, y acoplarlo como material para que incluso podamos tener mucho más uso de su efecto para evitar la invocación, es solo un poco de lo que nos da. Este segundo efecto tristemente está muy relacionado a las cartas de Chaos Variant para poder funcionar, lo que hará que muchos jugadores no opten por esta opción o que deban usar cartas incómodas para ello, pero si están dispuestos a ello, obtener el máximo valor de esta carta la hace una condición de gane muy notoria. Sea que usen las cartas mencionadas o no, tener una forma de evitar que algunos monstruos lleguen al campo es increíble para los problemas y lo que ofrece el deck. Se ve su uso a 1 o 2 copias dependiendo de turnos y de qué tanto usen la misma. El último monstruo del extra deck es el número C105 el Battling Boxer Comet Cestus. Es un monstruo de rango 5 que pide 4 materiales. Cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía al cementerio, hacemos daño al oponente igual a la mitad del ataque original del monstruo destruido. Si esta carta tiene el número 105 Battling Boxer Star Cestus como material de Xyz, gana este efecto. Una vez por turno podemos desacoplar un material de Xyz desde esta carta. Luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla, lo destruimos, y si lo hacemos, hacemos daño al oponente igual al ataque del monstruo que tenía en campo. Monstruo jefe pensado para poder lidiar contra los monstruos que el deck no se pueda llevar por fase de batalla. Pedir 4 monstruos de nivel 5 gracias a Promoter es incluso algo que se puede hacer, solo que no tendría el material de Xyz que pide y que deberíamos obtener a través de las jugadas de caos. Comet Cestus es una gran forma de solucionar y terminar los juegos. Acompañado de las nuevas capacidades del deck, este significaría resolver lo poco que todavía no puede el deck, haciéndola una gran opción. Esta diferencia de Commander Caesar no se debería de llevar a menos que tengamos las cartas de Chaos Variant para poder invocarlo, pero si aún consideran que el primer efecto les ayudaría, una copia sería más que suficiente. Para sus magias que son las Battling Boxing, primero tenemos Spirits, es una magia normal. Enviamos la carta del tope del deck a nuestro
cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Battling Boxer en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial ese blanco boca arriba en el modo de defensa. Solo podemos activar una Spirits por turno. Para activarla requerimos de tener un monstruo Battling Boxer en el cementerio inicialmente. El tirar una carta al cementerio antes se sentía excesivamente aleatorio y si bien todavía lo es, sea que juegan las cartas de Variant Chaos o que ya tenemos tantas formas de revivir, buscar y acomodar, no sería difícil que incluso con esta pudiéramos tener una jugada mucho más potente. Un Monster Reborn temático es a todas luces una gran carta. Su problema es que lo trae en modo de defensa, por lo que será un monstruo que no sumará al asedio o que debemos usarlo para otra jugada para ello. Tiene los mismos pros y contras que lo dicho con Headgear y Switch Hitter. Para turnos 3, 4 y posterior es increíble, e incluso por la capacidad de buscarse con King Dempsey es un recurso a considerar. Es muy raro que esta no pueda aparecer en una lista, pero por la restricción de solo poder activar una por turno, los números varían demasiado entre una y hasta 3 copias. La otra magia es Ring Announcer. Esta carta siempre es tratada como una carta Battling Boxer. Invocamos de forma especial un monstruo Battling Boxer desde nuestra mano, luego podemos destruir magias y trampas en el campo igual y hasta el número de monstruos de Xyz que controlamos. Solo podemos activar un Ring Announcer por turno. Carta para poder extender desde la mano, lo que es fantástico considerando cuántos nombres usarían la invocación normal idealmente, y razón de por qué Second Chief existe. El poder destruir magias y trampas sin hacer target igual al número de monstruos de Xyz que tenemos también es algo importante, mucho más cuando hay combos directos y simples pero útiles para poder buscarla con Dempsey y luego aprovechar este efecto. Es la carta más reciente de soporte y no ha visto tanto juego ni prueba. En papel es una carta útil, destrucción a magias y trampas es algo que el deck no tenía previamente, pero depender de tener un monstruo de Xyz en campo, solo activar una por turno y hacer una extensión así cuando tenemos muchos mejores elementos para poder hacerlo de forma directa, provocan que no sea un efecto tan útil como podría parecer. Esta nueva la carta que no hay números para poder recomendar, pero como todo lo del deck que es buscable, tiene valor pero no queremos que se trabe en mano. Una copia sería lo más recomendable para utilizar. Para las cartas de trampa, todas las cartas son counter y tienen counter en el nombre, haciendo lógico el efecto de Uppercutter. Para la primera de estas es Cross Counter, es una carta nueva. Cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo, destruimos un monstruo Battling Boxer de Xyz o un monstruo Number de Xyz que controlamos, y si lo hacemos, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Luego podemos aplicar este efecto. Invocamos de forma especial un monstruo de Xyz Battling Boxer desde nuestro extra deck con un nombre diferente al de nuestro monstruo destruido, y si lo hacemos, le acoplamos esta carta como material. Solo podemos activar un Cross Counter por turno. Cross Counter le da un negador de efectos de monstruo que no tenía el deck previamente. El pedir un monstruo Battling Boxer o Number le permite incluso tener complementos para usar mejor la carta. Incluso su efecto de poder invocar un nombre diferente es lo que le permitiría poder acceder a jugadas que no deberíamos en primer lugar o que no querríamos usar los recursos en ello, como The Commissioner. Es una excelente carta para el arsenal y con un poco de práctica podemos usar a King Dempsey en el inicio del turno, luego destruirlo para regresarlo después o incluso aprovechar esto para poder invocar a Dempsey. Se ha visto su uso entre 1 y 2 copias. King Dempsey y Uppercutter permiten reciclar, buscar y aprovecharla al máximo. Luego tenemos a Jolt Counter. Durante la fase de batalla, cuando una carta de magia, trampa o efecto de monstruo es activado mientras controlamos un monstruo Battling Boxer, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Counter para la fase de batalla que casi garantiza que nuestras jugadas saldrán. Es un gran recurso para poder resolver esta, pero es muy lenta y será muy difícil que pueda ser útil. Por poderse buscar, se puede llevar una copia, pero muchos no lo deciden por haber cartas mucho más genéricas. Y por último tenemos Last Counter. Cuando un ataque es declarado envolviendo un monstruo Battling Boxer que controlamos y un monstruo del oponente, negamos el ataque, y si lo hacemos, enviamos ese monstruo que controlamos al cementerio. Luego un monstruo Battling Boxer que controlamos en modo de ataque, si es que declaramos el ataque, gana ataque igual al ataque original de ese monstruo del oponente. Además procedemos al cálculo de daño usando esos monstruos. Luego tomamos daño igual a la cantidad de ataque ganado por ese efecto. Carta Counter para poder ayudar con el problema de cantidad de ataque que tiene el deck. Enviar el monstruo nos ayuda mucho para poder disparar efectos como de Glass Jaw, pero la dependencia de la fase de batalla, similar a lo dicho con Jolt Counter, le hacen una carta bastante torpe. Comparte las mismas lógicas mencionadas con Jolt sobre si utilizarla o no y a cuántos números. Para el plan de juego queremos alcanzar nuestras invocaciones de Xyz para poder buscar y acomodar más recursos o para poder poner monstruos específicos en campo y ayudarnos a ganar. Esto lo lograremos con los nombres principales del deck. Las nuevas piezas de main deck, siendo Chief, Second, Promoter y Uppercutter, ayudan a que los nombres previos se puedan aprovechar y acomodar de la mejor forma posible. Estos nombres ayudan a tener múltiples cuerpos en campo e incluso modificar sus niveles para las invocaciones de Xyz. Los monstruos de Xyz son las formas de alcanzar las victorias o condicionar los juegos. King Dempsey será uno de los cruciales para poder proteger y añadir o tirar recursos. Lead Joke, Star Cestus y Comet Cestus serán los pensados para poder avanzar en la fase de batalla, mientras que Nova Kaiser y Commander Caesar están mucho más orientados al control. En caso de que no podamos resolver los juegos así o para asistirnos y que esto sea mucho mejor, las cartas Counter nos ayudarán a que ciertos efectos pasen o no, y en el proceso generando ventaja. Son muchos los elementos y combos que tiene el deck para usar, y a través de múltiples combos y el juego de control o agresivo, dependiendo de en qué momento
momento del juego nos encontremos es como llegaremos a la victoria. Para las ventajas, sus combos son increíbles. Considerando dónde estaba el deck antes y después del soporte, los combos son una locura. Muchos de estos incluso se pueden lograr con una sola carta como Promoter, dejando mucho espacio para interrupciones adicionales, complementos, extenders y hacer los juegos más potentes. Lo mismo tiene una increíble capacidad de top deck. Esto puede ser algo directo como con Promoter, que es lo más claro, pero dependiendo cementerio o momento del juego, algunas otras cartas como Spirits, Switch Hitter, Headgear y más nos permitirían que podamos volver al juego de gran forma. Muchos de sus efectos no son una vez por turno. Esto está muy orientado al efecto de Glassjaw y de las invocaciones normales. No obstante, la potencia que podemos obtener aprovechando estos recursos no es algo a subestimar de ninguna forma. El deck ya no es absolutamente dependiente a su invocación normal. Con cartas como Ring Announcer o Promoter tenemos formas de jugar a pesar de esto, lo que es muy bueno. El deck busca absolutamente todas sus piezas. Lo puede hacer incluso en múltiples ocasiones o incluso en el turno del rival. Esto le permite generar una cantidad de recursos ridícula, que no importa que pueda llegar a sus objetivos o que los combos sean tan flexibles que será muy difícil que no podamos llegar al objetivo proyectado para el combo. Por lo mismo, el deck es consistente. Tiene sentido considerando que es un deck de Xyz y muchos incluso de estos son genéricos. No obstante, ahora hay tantas formas de provocar las jugadas que será muy difícil que no puedan al menos dejar una o dos interacciones con el rival. El deck aguanta juegos largos. Gracias a efectos para reciclar, esto le permite que aún con juegos muy exigentes pueda mantener el juego gracias a las búsquedas, revivir monstruos y mucho más. Siguiendo con esto, el deck tiene un reciclaje y recursión impresionante. Permiten que podamos acceder a las mismas jugadas una y otra vez, no importa el turno que sea. El deck tiene acceso a múltiples negadores, puede acceder a los temáticos, algunos otros que veremos más adelante. Esto le ayuda mucho, pero si encima consideramos que son cartas counter, será excesivamente difícil que no podamos resolver alguno de nuestros efectos o que no detengamos alguno específico del rival. El deck es absolutamente desconocido por todo el mundo y es un deck muy subestimado por justas razones. Esto les dará la ventaja que en los juegos apenas si se ponga atención a las cartas, se interrumpirá nuestro juego a través de jugadas buenas como búsquedas de Uppercutter o de King Dempsey, que si bien son importantes, pero que todavía vamos a poder jugar no importa qué. Y por último, es un deck mucho más complejo de lo que parece. Los efectos son muy directos y fáciles de aprender. Con un par de horas sabrán todo lo que hace el deck, pero sí es uno difícil de dominar y mucho más de ver cuál o cuáles son las jugadas para poder resolver los juegos, donde la cualidad de que es un deck muy entretenido en cualquier capacidad que lo quieran utilizar. Para las desventajas, es excesivamente dependiente del extra deck. Sin este, solo es un deck excelso en poner múltiples de sus monstruos en campo, mano y o cementerio, pero nada más. Si bien todas las cartas las puede buscar, efectos o cartas que no lo permitan o lo castiguen le afectan demasiado. Muchos de sus efectos están orientados a la fase de batalla. Esto provoca que yendo primero no podamos usarlos o que muchos de estos, incluso yendo segundos, será muy poco realista que puedan resolver. Es muy contradictorio que un deck orientado a la fase de batalla tenga problemas para esta, pero monstruos de ataque alto le presentan un obstáculo significativo. El límite como tal es de 3800 puestos por Lead Joke, lo que lo pone en una posición decente, pero muchos decks pueden superar esta barrera y por ausencia de efectos adicionales para resolver los juegos se hace muy problemático. Por lo mismo le cuesta mucho trabajo terminar los juegos. Los monstruos que invocamos son muchos, pero no tienen estadísticas impresionantes. En muchos respectos se siente que tiene las mismas habilidades de batalla que tenía hace 10 años. No tiene formas rápidas de resolver problemas o a través del main deck, todo lo quiere hacer a través del extra deck o de cartas de complemento, por lo que juegos en los que nos veamos sometidos por alguna condición y o efecto tipo Floodgate será muy difícil que podamos siquiera jugar. Le cuesta demasiado ir segundo. En papel con cartas como Promoter o Ring Announcer se hacen mucho más fáciles, pero en la práctica, con o sin estos, aún le cuesta mucho trabajo. El deck se pone la restricción a solo invocar monstruos temáticos de forma definitiva. Si bien las cartas no son ni obligatorias para utilizar, en definitiva le ayudan mucho al deck, provocando que tenga muy poco que ofrecer. Depende bastante del cementerio. No es como que no se pueda jugar en absoluto, pero sí perderemos mucha ventaja como de Glassjaw, reciclajes útiles y continuos. Le faltan formas de meterse con el juego del rival. El deck se basa en atacar, destruir por ataque y algunas interacciones útiles como de destrucción de magia sin seleccionar o remover a través de acoplar un material, pero en general es muy poco lo que se mete con el juego del rival. Si bien tiene reciclaje y recursión, ninguno de sus efectos es para regresar las cartas de vuelta al deck, provocando que tenerlas en mano o campo, si bien es útil de alguna forma, para muchos juegos deja mucho que desear. No tiene formas prácticas de lidiar contra magias y trampas. Ring Announcer es la respuesta a esto, pero que dependamos de tener monstruos de Xyz, es decir, que los planes de juego anteriores hayan pasado de alguna forma, le condiciona demasiado. Se le nota demasiado la edad. Se hizo un gran trabajo con el soporte para hacer que cartas viejas se volvieran incluso útiles, pero esto le provoca que juegos donde no veamos el nuevo soporte o que se vean negados efectos para poderlos usar serán juegos muy malos. Y por último, aun cuando el soporte ha hecho maravillas por este arquetipo, apenas si lo hacen funcional. Incluso cuando los planes de juego pasaron a la perfección, el nivel de poder que entrega es excesivamente bajo. Sí puede tener combos para poder interactuar en 4 o 5 puntos con el rival, pero son manos soñadas que rara vez van a suceder, y esto es sin contar con las interacciones que pueda tener el oponente. En general es un deck muy débil. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, debido al tipo y al atributo de esta estrategia, tienen una impresionante sinergia con las cartas Infernable Knight. Esto es algo a tener en mente, ya que incluso Infernable Knight va a recibir soporte muy significativo
significativo en Duelist Nexus, que es nuestro siguiente set principal, y usualmente cuando se entregan este tipo de cartas se acaban entregando algunas cartas adicionales para sets en el futuro que le podrían acabar sirviendo a la estrategia Battling Boxer. En las próximas semanas haremos el video de revisión de este nuevo soporte, pero incluso ya tenemos un video en el cual revisamos cuáles son las cartas originales, cómo funcionan y mucho más. Acaba siendo bastante obvio, no lo hicimos para este video, pero todas las cartas que tienen que ver con las cartas de Caos y Varian son algunas que pueden estar utilizando. Por la parte de este set se acaba entregando Seventh Force, que acaba siendo la forma más directa para poder estar invocando sus mejores monstruos. No obstante, tenemos algunas otras opciones como Ascension, la Rank of Magic de Seventh One, Varian Untopia. En el último año se han entregado muchísimas cartas que les pueden servir para poder invocar las cartas Caos de mucha mejor forma directa y que sean cartas mucho más potentes. Si les gustan las versiones de Caos, son cartas que en definitiva tienen que probar. Un arquetipo que también tiene buena sinergia son los Ignite, y esto se debe por dos factores. Lo primero es que el efecto en común de los Ignite es poder estar destruyendo dos de estos para poder buscar un monstruo Fire Warrior desde el deck a la mano. Podrían utilizar una cantidad significativa de cartas Ignite para poderse estar buscando el nombre más importante, que es Promoter, que con esto sus jugadas sean mucho más consistentes. De no ser así, también pueden utilizar las cartas Ignite para poder hacer invocaciones de péndulo, y ya que estarían haciendo invocaciones especiales solamente de monstruos Battling Boxer, podrían provocar que todas las cartas en mano acaben siendo útiles para poder hacer combos. El siguiente conjunto de cartas son las cartas de Xyz, esto a través de algunas como Xyz Import o de Xyz Block. Estas cartas incluso tienen buscadores y pueden ayudarnos a poder resolver ciertos problemas que el deck tiene. Prácticamente cualquier extender de nivel 4 o cuerpo adicional que no choque con nuestras restricciones acaba siendo muy bueno. Algunas cartas clásicas como Goblin Berg, Kagetokage o incluso el Performage Hat Tricker acaban siendo útiles, pero ya recientemente incluso tenemos algunas otras como Sakitama o Aratama, que estas acaban haciendo invocaciones normales, lo que no acaba chocando incluso si ya tenemos la restricción de Promoter, y un cuerpo de nivel 4 de forma adicional nos ayudaría mucho teniendo en cuenta que el único monstruo que pide materiales específicos acaba siendo Lead Joke. Por la parte de Hita de Fire Channeler, esta nos ayudaría a dos propósitos. Uno es para poder estar buscando ciertas cartas, podremos con esto estar buscando algunos nombres importantes como Glass Jaw para poder empezar los combos, o algo como Promoter para poder tener mucha más consistencia. Lo otro es que esta carta nos ayudaría a poder generar cementerio rápidamente, lo que acaba siendo fantástico para poder estar complementando el uso de algunas otras cartas como The Spirit o The Switch Hitter. En definitiva, es una carta que valdría la pena probar. Una carta que también tiene sinergia y que incluso también nos ayuda a poder generar cementerio es Blaster, Dragon Ruler of Infernos. Esta la usaríamos para poder estar destruyendo alguna carta en campo antes de poder empezar a hacer los combos. Habíamos mencionado en las desventajas del deck que tiene muchos problemas contra Floodgates o alguna carta problemática. Podemos utilizar el efecto de Blaster, este no acabaría chocando con las restricciones ya que no lo vamos a acabar invocando, solamente lo vamos a acabar utilizando para poder destruir. Incluso en turnos posteriores, dependiendo de en qué momento del juego estemos, podemos estar removiendo cartas de cementerio para poderlo poner en campo y eventualmente regresarlo a la mano y utilizar su efecto otra vez, pero de entrada acaba teniendo una excelente sinergia precisamente por el atributo. Por la parte de Astral Kuriboh utilizamos algunos monstruos Number, por lo cual podría ser un muy buen complemento, mucho más considerando que incluso puede modificar su nivel. Por la parte de Infernable Knight Renewed es de lo más útil que tiene el deck, este incluso nos daría sinergia para poder estar reciclando algunas cartas como Infernable Arms, Durendal o poder acceder a algunas de las jugadas de los Infernable Knight. Y por último, algunas hand traps, específicamente Ash Blossom and Joyous Spring tiene puntos de interacción muy interesantes. Acaba siendo un monstruo de atributo de fuego de nivel 3 Tuner. Este se puede acabar combinando con muchas cartas, se puede acabar invocando en conjunto de Blaster para poder tener una jugada de sincro de nivel 10, que si no tienen las restricciones, si no utilizan a Promoter de entrada, puede acabar siendo algo muy útil. Caso de que la combinen con Hita, considerando que busca un monstruo de ataque superior a la carta que enviamos de complemento, esto prácticamente nos generaría una búsqueda inmediata, y en general acaba siendo una muy buena opción. No se acaba limitando a estas hand traps, pero esta incluso tiene mucha más sinergia por el atributo. Para las magias, el deck tiene muchos problemas contra decks de control que se basan en el uso de magias y trampas, por lo cual cartas para poder resolver esto rápidamente acaban siendo muy útiles. Cartas como Harpy's Fire Duster, Lightning Storm o Twin Twister son muy buenas opciones. De nuevo, Twin Twister acaba reluciendo mucho más porque nos genera cementerio para que otras cartas como Switch Hitter puedan funcionar. Reinforcement of Dharmi es una demasiado obvia. Todo el arquetipo es de tipo Warrior, todos los monstruos de main deck son de nivel 4 o inferior, por lo cual esta acaba sirviendo muy bien. Por la parte de Infernable Arms Durendal, esta acaba sirviendo como una suerte de buscador. Tiene sinergias adicionales como que incluso si acaba siendo destruida, permite seleccionar un monstruo de nivel 5 o inferior Fire Warrior en cementerio para poderlo invocar. Esto nos ayudaría a poder estar regresando algunas cartas muy útiles como Promoter, tener cuerpos adicionales para la jugada de Xyz y solo mencionando algunos. Por la parte Foolish Burial es esencial para poder generar algunos efectos, algunos directos como de Glass Jaw o de Uppercutter, o por incluso tener cuerpos en cementerio para poder revivir. Monster Reborn acaba teniendo mucho sentido considerando que tenemos algo como Dempsey, podemos tener en cementerio algunas otras opciones como Uppercutter y otras que ya mencionamos. Para las cartas de Pot tenemos Pot of Prosperity, el deck utiliza mucho su extra deck, pero será muy difícil que acaben circulando a través de todo este. Pueden utilizar este efecto para poder remover 3 o 6 piezas y solamente estarían incrementando la consistencia. Por la parte Pot of Acquisitiveness es para poder reciclar la carta más importante del deck, que acaba siendo Promoter, y si incluso lo acaban combinando con algunos otros requerimientos como de Blaster, acaba
acaba funcionando muy bien. Por la parte de Pot of Desires es simplemente porque todas nuestras cartas las podemos llevar a 3 copias y va a ser muy difícil que con el efecto de esta carta podamos estar removiendo todas. Triple Tactic Talents para poder estar robando monstruos del oponente o incluso para poder jugar sobre interrupciones. La misma lógica acaba aplicando para Called by the Grave. Overlaid Network para poder estar regresando cierto material de Xyz de vuelta a nuestra mano o para poder tener alguna extensión. De nuevo tenemos problemas de que tenemos demasiadas invocaciones normales. Y por último Triple Tactic Frost, porque muchas de las cartas que ya mencionamos son cartas de magia normales, incluyendo las cartas del arquetipo que acaba siendo Ring Announcer o Spirits. Por la parte de las cartas de trampa, Evenly Match acaba siendo muy buena, ya que el deck incluso puede tener un juego de control, pueden utilizar Evenly Match y va a ser muy difícil que con las otras 4 o 5 cartas de su mano no puedan estar haciendo un juego de control para poderlo resolver. Debido a que la estrategia es monotipo y monoatributo, podrían estar utilizando Rivalry of Warlords o Ghost and Match para poder estar trabando al oponente. Y por último, la única carta que es muy recomendable utilizar es el Flambeal Counter. Esta dice que cuando una magia o trampa es activada podemos remover un monstruo de atributo de fuego con 200 puntos de defensa desde el cementerio para negar y destruir. Coincide que Uppercutter tiene esta estadística, por lo cual podemos estar utilizando Uppercutter para poder estar buscando esta y asegurándonos que está en cementerio para en el punto en el que el oponente quiere estar activando alguna carta, vamos a poder estar negando y destruyendo fácilmente. De forma adicional, considerando las flexibilidades que tiene el deck, es muy recomendable siempre estar poniendo atención en monstruos Fire Warrior, considerando las capacidades de Dempsey y también las cartas counter que tengan counter en su nombre, como lo acaba haciendo el Flambeal Counter. Para el extra deck, primero para los monstruos de Xyz, considerando que los niveles naturales de la estrategia son monstruos de nivel 4, entonces los monstruos de este rango acaban siendo los lógicos. Cartas como Abyss Dweller, que hay ciertos decks que pierden automáticamente contra esta, Baguska para poder estar comprando un turno, Tornado Dragon considerando la debilidad a magias y trampas que mencionamos, el Evil Swarm Exito Knight para poder estar limpiando un campo. De forma adicional, dos que vale la pena notar, uno es el número 39 Utopia. Este es específicamente porque es genérico y se puede estar mejorando a Utopia Prime o directamente a Utopia de Lightning. El Utopia de Lightning nos puede resolver cualquier problema que tengamos en la fase de batalla. Es un monstruo que se hace de 5000 puntos de ataque y el oponente no puede estar activando efectos, así que sea que utilizan directamente Utopia o Prime para poder tener doble uso de Utopia de Lightning, acaba siendo una excelente opción. También pueden optar por utilizar Utopia Double para poder hacer que la jugada de Utopia sea mucho más potente, aunque esto acabaría exigiendo que tuvieran una carta de tipo Garnet. La otra carta a notar es el Gagagaga Magician. Este es un monstruo genérico de rango 4. Permite quitar un material para poder seleccionar un monstruo de Xyz cementerio para poderlo invocar de forma especial con efectos negados. Y la idea es poder utilizar esto para poder invocar otro monstruo de rango 4 que no es un monstruo number para poder estar yendo por el Utopic Future y eventualmente mejorarlo al Utopic Draco Future. Le acabaría dando un negador, forma de poder robar monstruos del oponente e incluso un monstruo inmune a la batalla. La mayoría de estos monstruos se pueden acabar mejorando al Drill Driver Vespenato para poder hacer daño de piercing e incluso poder tener una suerte de reciclaje. Y todos estos monstruos, de nuevo, siempre y cuando no tengamos alguna restricción y hayamos entrado a la fase de batalla, pueden estar todos estos llegando hasta Zeus. Por la parte de los links tenemos a Hita de Fire Channeler o el Doolittle Quimera. Esto es para poder hacer nuestros monstruos más fuertes, para poder estar robando algo del oponente o incluso para podernos generar alguna búsqueda. De forma adicional tenemos el uso de Isolde, Two Tales of the Noble Knights. Esto es a través de las cartas de los Infernoble o incluso de que quieran estar utilizando algún híbrido que se concentre en solamente estar poniendo esta carta en circulación. Algunos otros monstruos de link genéricos para poder resolver problemas varios como Nightmare Phoenix, Cerberus o Unicorn. Y la última carta a considerar es el uso del Infinitrack Fortress Megaclops, que pide como materiales 3 monstruos de Xyz. Esto no es nada difícil para el deck, considerando que nuestros combos más simples nos van a poner 2 monstruos de Xyz. Tenemos algunas cartas que podemos utilizar inmediatamente como Spirits para poder tener un tercer o cuarto cuerpo en campo, y este monstruo acaba siendo tan útil que muchos decks no tienen salidas naturales para esta carta. Para las rarezas de rareza Ultimate tenemos al Comet Cestus, de rareza Ultra también tenemos al mismo Comet Cestus, de rareza Super tenemos a Shadow, a Spirits, Jolt Counter, al número 105 a Star Cestus y al 79 al Nova Kaiser. De rareza rara tenemos a Lead Joke y al Cheat Commissioner, y de rareza común tenemos a Glass Joe, a Switch Hitter, a Sparrer, Headgear, Bale, Rabbit Puncher, Rip Gardna, Counter Punch, Big Bandage y Last Counter. Al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rarezas van a estar llegando las cartas, pero considerando la utilidad y que son incluso 10 cartas de rareza ultra nos podemos dar una idea. Por la parte de Promoter es una carta que es prácticamente garantizado que tiene que estar llegando en rareza ultra. Va a acabar castigando mucho para poder conseguir este deck y se podría dar la sorpresa como lo vimos en el anterior constructor de decks Wild Survivors, que precisamente porque este deck no va a tener mucho uso, que se puede estar optando por darles una rareza más baja, pero considerando que tendrían que repartirse 3 o 4 cartas de rareza ultra, entonces Promoter y Uppercutter, que son las cartas que se tienen que estar utilizando a 3 sí o sí, que son las que tienen el máximo valor, son las que tendrían que estar llegando en rareza ultra. Para las demás cartas que acaba siendo Chief Second, el C79, el Commander Caesar, al King Dempsey y la Cross Counter, estas podrían estar llegando en rareza super sin ningunos problemas. Vale la pena recordar que el Ring Announcer no llega en el Legendary Duelist. Este fue anunciado para el Animation Chronicle y hasta el día de hoy no sabemos cómo va a pasar este set para nosotros DC. Para notas y comentarios finales tuvieron que pasar 10 años para que este pequeño arquetipo pudiera recibir soporte. Esto acaba siendo incluso por la virtud
virtud de ser de atributo de fuego, que los sets de Legendary Duelist orientan en poder dar soporte a estrategias que vimos en el anime y que precisamente por la temática resultó ser uno de los elegidos. Antes de la entrega de este soporte, y aun cuando tienen muchas más cartas que otros arquetipos que fueron entregados en ese tiempo, o que apenas si se pueden llamar como un arquetipo como tal, este prácticamente no tenía un plan de juego fijo, no tenía un buen funcionamiento. Muchas de estas estrategias comparten la característica que ya que son duelos a través del anime, entonces acaban teniendo funcionamientos muy trillados. Gracias a este soporte por fin se siente como un arquetipo que se puede jugar. Incluso por el nivel de poder que alcanza el deck, estas cartas se pudieron haber entregado hace 5 años o más y no hubieran hecho ninguna diferencia. No obstante, sí se hace un gran trabajo en que las nuevas cartas acaban aprovechando muchas de las cartas viejas o mucho de lo que propone el deck originalmente. Esto ya lo habíamos mencionado en algunos otros puntos de otros arquetipos de Legendary Duelist. Lo mencionamos con la estrategia de Shark de las Lirilusk. Es muy impresionante el funcionamiento de los decks antes y después de este tipo de sets. Incluso esto da altas expectativas para que todos los arquetipos que apenas si pueden ser llamados como tal por la cantidad de cartas que tienen, por cuánto tiempo ha pasado desde que se entregó soporte para estos mismos, cuando por fin se les entregue soporte se van a ver como los Battling Boxer. Van a utilizar esos elementos viejos, van a tener por fin un plan de juego competente para poder ofrecer, y aun cuando no van a tener juego competitivo o serio de ninguna forma, se acaba siendo muy satisfactorio para todos los pilotos de estos decks. Aun con la entrega de soporte todavía deja mucho que desear o tiene algunas lagunas. Lo primero, y que acaba compartiendo con el arquetipo de Shark cuando hicimos su video de revisión también a través de soporte de Legendary Duelist, es que debido a la época del juego en el cual fueron entregadas estas cartas, están muy orientadas al uso de las cartas de Chaos y Varian. La carta 7 que se acabó entregando no la acabamos revisando precisamente por la orientación a solamente revisar las cartas de Battling Boxer. Acaba generando muchas mejores jugadas. Estos monstruos de Chaos tan difíciles de poder utilizar, de poder invocar, ahora son mucho más accesibles. El problema es que uno no puede evitar pensar que si se abandonaran estos planes de juego que lucen mucho por los duelos de anime, para un juego real acaba siendo bastante difícil o se tienen que estar utilizando cartas muy torpes. Y para lo que es Battling Boxer, dejando atrás Star y Comet Cestus, solamente podemos pensar que otro tipo de cartas hubieran entregado para poder hacer muchos más fuertes los planes de juego original. También tiene muchas otras lagunas, como que el deck no tiene buenas formas de poder resolver la fase de batalla. Monstruos de ataque alto le presentan muchísimos problemas. Hay algunos efectos que podrían darle a la estrategia, como poder acoplar materiales desde mano o cementerio a alguna carta en campo a través de algún efecto, ya que hoy en día solamente Nova Kaiser lo puede estar haciendo y a través de ciertos combos se puede aprovechar, pero si esto se pudiera hacer a través de otras cartas o poder elegir cuándo se va a hacer o cómo se va a hacer, esto daría muchas mejores opciones. Dicho esto, es muy difícil pedir que se acabe corrigiendo la ausencia de soporte en 10 años con solamente la entrega de 7 cartas. En definitiva, se hace un gran trabajo, mucho más viendo cómo estaba el deck antes y después de la entrega de este soporte, pero no lo logran sacar de un juego casual. Si les gustan los decks orientados a la mecánica de Xyz, la idea de poder soportar los golpes que entregue el oponente como lo haría justamente un boxeador, el uso de las cartas Chaos Varian y un deck que si bien presenta restricciones muy severas, va a acabar siendo muy entretenido buscar con qué lo pueden acabar complementando, o cualquier entrega de soporte que pueda favorecer a los tipo Fire Warrior como lo tuvimos recientemente con los Infernable Knights, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver la estrategia de Battling Boxer. Battling Boxer es uno de los arquetipos más accesibles que hay, incluso sus cartas de rareza más alta, que son de rareza Ultra y Ultimate, son cartas que nadie va a estar utilizando, nadie va a estar buscando. Si esto acabamos sumando la edad del deck, el nivel de poder tan bajo que tiene y que incluso vamos a recibir reimpresiones muy significativas a través de Legendary Duelist, este deck es muy fácil de poder obtener, incluso para las cartas nuevas de soporte, aun cuando se van a entregar algunas en rareza alta, en rareza ultra, en rareza super, precisamente porque todos los jugadores van a estar volcados en buscar las cartas Volcanic o de Salamangreat, que es justamente el punto de venta de Legendary Duelist. Entonces las cartas de Battling Boxer se van a sentir como sobrantes o incluso como cartas malas, por lo cual son excelentes momentos para poder hacerse el arquetipo. Battling Boxer no tiene ni tendrá lo necesario para dejar de ser un deck casual, pero si lo llegaron a utilizar o están interesados en el tema, acaba siendo un antes y después. Es por fin un arquetipo funcional y uno bastante divertido. Al final del día, la idea de los Legendary Duelist es poder hacer que estrategias que vimos en el anime puedan recibir soporte y se hagan funcionales, y en ese respecto, y sobre todo con un tema tan desastroso como lo era Battling Boxer antes de la entrega de este soporte, se hace un trabajo espectacular. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Battling Boxer. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.